Hola, bienvenido a la certificación de ventas técnicas IT. Este es el curso número 1 en el cual hablaremos de los fundamentos de envolvente para IT. Espero que sea de tu agrado. Para este curso vamos a tener la siguiente agenda. En el punto número 1 hablaremos de la introducción del portafolio IT. En el punto número 2 hablaremos de la tecnología de las envolventes. Y finalmente, en el punto número 3, los requerimientos de envolventes para el sector IT. Bien, acá les muestro una vista representativa de un proceso industrial. Como vemos, tenemos una serie de indicaciones que nos muestran un resumen del portafolio que podemos presentar con la solución Rital. Comenzamos con el número 1, que son los chiles para climatización IT. El 2, racks para redes y servidores. El 3, distribución de redes. El número 4, soluciones para pasillos contenidos. El número 5, container para data center. El 6, control de climatización. El 7, distribución de corriente eléctrica para tableros en baja tensión. El número 8, sala blanca. El número 9, soluciones para data center. El 10, monitoreo. El 11, micro data center. Y por último, el número 12, que son racks para IT con un grado de protección mayor para implementaciones multipropósitos. Bien, dicho esto, vamos al punto número 2, que son los fundamentos de envolventes. A continuación, y a modo introductorio, veamos que debe cumplir los sistemas de armarios estandarizados. Encontramos dos puntos importantes. Primero, proteger tanto al personal calificado como el no calificado en el entorno donde se encuentran los gabinetes. El personal no calificado serían personas de mantenimiento de áreas comunes, supervisores de producción u operadores de máquinas. Y en cuanto al personal calificado, hablaríamos de técnicos electricistas o electromecánicos. El siguiente punto importante a proteger son las unidades funcionales que están instaladas dentro de los armarios contra las condiciones ambientales. Acá podemos hablar de protección contra partículas de polvo, humedad, daños mecánicos, temperatura, corrosión, interferencias electromagnéticas, fallas eléctricas, entre otros. Pues bien, durante esta presentación veremos cómo es atendido cada punto mencionado con el cumplimiento de las normativas. En el lado derecho, si se fija, podemos apreciar una serie de logos relacionados con las organizaciones que velan por el cumplimiento de las normativas. La DIN, por ejemplo, es el Instituto Alemán de Normalización. La DKE, BDE, es la Comisión Electrotécnica y Electrónica Alemana. El CENELEC es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. La ISO es la Organización Internacional de Estandarización y la IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional. Para el caso de las protecciones hacia las personas, las normativas implementadas son la IEC 61439, que indica el criterio de diseño para el correcto funcionamiento de los tableros de distribución en baja tensión. La IEC 61641 presenta las condiciones que se deben de cumplir en el gabinete durante un arco eléctrico producido por un fallo interno. La IEC 60204 presenta los criterios a considerar para la seguridad de máquinas y equipos eléctricos de las mismas. Ahora, para las protecciones de los elementos funcionales contra condiciones ambientales, tenemos que también aparece la IEC 61439, pero adicionalmente se agrega la IEC 60529, que son los criterios para la estandarización del grado de protección, también conocido como el grado IP. La IEC 62262, que son los criterios para la estandarización del grado de protección al impacto, o también conocido como el grado IK. Y finalmente, la IEC 60068, que nos indica las pruebas ambientales que se deben de ensayar para los productos eléctricos. A este punto podemos resumir las propiedades generales de un gabinete de la siguiente manera. Un gabinete es un elemento que proporciona las protecciones del material contra influencias externas y la protección contra contactos directos. Además, proporciona la protección hacia las personas contra el acceso a partes peligrosas y protección de los elementos funcionales contra los impactos mecánicos. También se considera parte de la envolvente todo accesorio que impida o limite la penetración de objetos, salvo que sea posible quitar las tapas sin la ayuda de una herramienta o llave.
podemos concluir que el grado de protección es el nivel de protección proporcionado por un envolvente contra el acceso a partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua y contra los impactos mecánicos. Vale la pena mencionar que todo lo nombrado se verifica mediante ensayos normalizados. Finalmente, existen dos grados de protección. Cada uno de ellos tiene un sistema de codificación diferente. Hablamos del código IP, el código IK y el NEMA. Ahora, ¿qué beneficios ofrece presentar una solución bajo las aprobaciones internacionales? En definitiva, ofrecer una solución bajo un estándar nos da una ventaja competitiva en el mercado. Esto es debido a que un instituto neutral e independiente da validez de las propiedades constructivas y técnicas de los estándares de seguridad que se deben de cumplir. Además de eso, un producto certificado nos permite competir directamente en un mercado internacional sin la necesidad de revalidar aprobaciones costosas o inspecciones especiales. En función a esta información, indicaremos dónde obtener la documentación que nos permita sumar información a la carpeta técnica de nuestros proyectos. Al momento de ingresar a la página de RITAL, tenemos la posibilidad de descargar en formato PDF los distintos documentos que pudieran exigirse al momento de entregar una solución integrada. Hablamos de aprobaciones de laboratorio, envío de registro marítimo, aprobaciones de institutos neutrales, como el caso del TÜV, también certificados de grados de protección como el IP, el IK, entre otras categorías, e incluso la declaración de conformidad del producto. Esto deberá hacerse introduciendo el código de referencia en el panel de búsqueda o navegando entre el portafolio de productos, para luego ubicarse en la parte inferior de la información de los productos, donde aparecerá una lista desplegable en donde dice aprobaciones. Veamos un video que nos muestra de manera resumida los ensayos a los que son sometidos los gabinetes y productos RITAL para dar cumplimiento a las normativas. Los ensayos que veremos buscan garantizar la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos, polvo y agua, validar bajo test precisos las medidas en el proceso de fabricación, someter el gabinete a condiciones propensas a la formación de corrosión, la verificación del espesor de la capa de pintura, medición de la resistencia del material ante el impacto, ante cargas estáticas y cargas dinámicas, a las vibraciones, a los rayos ultravioletas y a condiciones ambientales extremas. En cuanto a las condiciones de riesgo eléctrico, tenemos la verificación de protección por disipación de calor, resistencia de presión en caso de cortocircuitos o fallas eléctricas. Los productos de climatización son sometidos a prueba para garantizar la capacidad de enfriamiento. Los gabinetes además son sometidos a ensayos mecánicos para validar la protección contra daños desde el exterior. También se someten a ensayos los productos fabricados en plástico para verificar la resistencia térmica. Y finalmente se valida constantemente la calidad para garantizar una producción constante. Como vimos anteriormente, para definir el grado de protección de un gabinete contra contactos, cuerpos extraños y protección contra agua, tenemos que basarnos en la normativa IEC 60529. La letra IP indica el índice de protección, mientras que el primer número indica el grado de protección contra contactos y cuerpos extraños. Como vemos en el ejemplo, el número 5 nos indica una protección parcial al ingreso de polvo, pero en el caso de que ocurra un ingreso, este no perjudicaría el buen funcionamiento o la seguridad de todos los elementos funcionales. El segundo número nos indica el grado de protección contra el ingreso de agua. Como vemos en el ejemplo, el número 4 nos indica una protección contra salpicadura de agua, y esta, emitida desde cualquier dirección, no debe tener efectos nocivos sobre nuestro armario. Hasta acá valdría la pena también resaltar que a medida que vamos aumentando los índices en cada caso, observamos un incremento en el grado de protección que debe tener el gabinete. De manera similar a la diapositiva anterior, vemos la clasificación de protección según la normativa americana NEMA 250. Observamos que se nombra por tipo de protección y viene clasificado por números, y en algunos casos especiales lo siguen letras. Cabe destacar que se puede realizar analogías entre el grado IP según la IEC con la clasificación NEMA. Afortunadamente, esta información la provee de manera directa RITAL en la descripción de producto desde la página web o desde el catálogo. Acá podríamos usar
el ejemplo anterior para hacer una analogía rápidamente. Recordamos que hablábamos de un armario con un grado de protección IP54, por lo que de manera análoga, el grado de protección según NEMA vendría siendo del tipo 12 o también se menciona como NEMA 12, que es implementado para instalaciones en interior. Protege contra la caída y suciedad, polvo circulante y líquidos que no gotean. Por último, nos fijamos en la clasificación del tipo 4X, cuya letra indicaría que el armario cuenta con un grado adicional contra la corrosión, además de ser completamente estanco. Cuando nos referimos a la normativa IEC 62262, lo hacemos para indicar la resistencia al impacto que posee un armario sin dañar la integridad de los elementos funcionales que allí están instalados. Al igual que el anterior, a este lo llamamos grado de protección. Está compuesto por una letra indicadora IK seguido por un único índice. En la tabla se indica que la primera fila es el grado de protección IK que va desde el 00 al número 10. En la segunda fila nos muestra el valor de energía de impacto sobre la superficie testeada. Y en la tercera fila el peso de la masa y la altura de donde fue liberada para el impacto. Por lo que si hablamos de un armario con un grado de protección IK10, sabremos que es un armario que resiste a un impacto de 20 joules y fue testeado con una masa de 5 kilogramos liberada a una altura de 400 milímetros de separación. En cuanto al proceso de pintura, Rital implementa un proceso de recubrimiento sobre la superficie compuesto por 3 fases. El primero es el desengrasado y el pretratamiento nanocerámico, que da una protección contra la corrosión y mejora de la adherencia sobre la superficie de la chapa. El segundo es la imprimación por electroforesis, que es un recubrimiento uniforme de pintura para cubrir cantos y cavidades. Este segundo proceso añade un mayor valor de protección contra la corrosión. Y la etapa de texturizado, que genera resistencia mecánica, mayor protección contra la corrosión, resistencia ante productos químicos derramados sobre la superficie, como el caso de aceites minerales, lubricantes, emulsiones, disolventes y ácidos débiles. Un valor muy importante en este punto es que gracias a este texturizado, el armario Rital se puede sobrepintar con pintura de reparación de autos, pinturas en polvo y al agua. Pero es importante mencionar que siempre durante este proceso de sobrepintado no deben superarse los 180 grados Celsius ni los 15 minutos de tiempo de horneado. Profundizando un poco sobre cada etapa, observamos que el desengrasado y el recubrimiento nanocerámico reemplazaría el fosfatizado de hierro, que es un método muy usado en la industria automotriz para el recubrimiento de las superficies metálicas y también para mejorar la resistencia a la corrosión y a la adherencia de pintura. Este nuevo recubrimiento ofrece mejoras en la protección contra la corrosión, una mayor adhesión de la pintura por su composición química y es libre de fosfatos, disolventes y metales pesados tóxicos. Otra ventaja de este recubrimiento es que exige un menor requerimiento de energía, por lo que no requiere calor para su aplicación. Esto contribuye con la eficiencia del proceso y además que los armarios quedan mejor protegidos por más tiempo. En la segunda etapa observamos que se implementa una imprimación anódica que ofrece una protección completa sobre toda la superficie del armario. Como materia prima se usa la resina de poliéster, que es libre de metales pesados, cromato y silicio. Ofrece una alta elasticidad y una alta resistencia a la corrosión. Y en esta etapa el espesor de la capa de pintura se encuentra entre los 10 a 20 micrómetros. Su color es el RAL 7035 y luego de esta etapa es capaz de pintarse sin ningún tipo de restricciones. Finalmente, la etapa de texturizado se realiza bajo un recubrimiento electrostático. Como materia prima, también se usa la resina de poliéster, que es libre de metales pesados, cromato y silicio. Ofrece una alta resistencia mecánica y resistencia química ante derrames de sustancias nocivas sobre la superficie del armario, esta por un breve periodo de tiempo. Esta etapa aporta el espesor de pintura y las características necesarias para ofrecer una resistencia a los rayos ultravioletas. El espesor está entre los 50 y 80 micrómetros. El color
permanece en RAL 7035 y como última característica ofrece una resistencia a la temperatura hasta los 100 grados Celsius. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico. De manera más amplia, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica, la velocidad que tiene lugar dependerá de tres factores. La primera, la temperatura. La segunda, la salinidad del fluido en contacto con el metal. Y la tercera, de las propiedades de los metales en cuestión. Acá valdría la pena preguntarse de qué materiales están hechos los gabinetes Rital. Pues bien, existen distintos tipos: de hoja de acero, acero inoxidable, aluminio y resina de poliéster, o más comúnmente conocido como plástico. El acero inoxidable es un término utilizado para describir un acero de alto grado de protección contra la corrosión y resistente a ácidos. Entre sus características podemos nombrar que está formado al menos de entre 10.5% a 13% de cromo. Esta proporción forma un sello protector sobre la superficie del material que aumenta la protección ante la corrosión. Y los componentes adicionales de la aleación, como el níquel, el molibdeno, el manganeso y el niobio, proporcionan una protección aún mejor contra la corrosión y mejoran las propiedades mecánicas de dicha aleación. Para finalizar, veamos ahora los requerimientos de las envolventes para el sector IT. Para iniciar un proceso de dimensionamiento o de actualización en el sector IT, se deben de tener en cuenta los siguientes puntos. El ciclo de vida de un data center es de aproximadamente 10 años. Esto se debe a que las tecnologías se actualizan alrededor de ese periodo de tiempo. Como segundo punto, vemos que el consumo de potencia en servidores sigue creciendo. Al tener mejores tecnologías que ofrecen un poder de cómputo superior en menos espacio, se hace evidente que se puede llegar a tener más y mejores servidores por rack. Como tercer punto, vemos que la densidad de potencia por rack sigue incrementándose, complementando al punto anterior una mayor capacidad de cómputo más un aumento en la cantidad de equipamiento activo deriva a un aumento del consumo de energía por rack. Como cuarto punto, vemos que la velocidad en la industria IT es cada vez más rápida, tanto en redes como en servidores. Esto es debido a que los saltos de tecnología que hemos visto a nivel de comunicaciones son cada vez mayores. La implementación de la fibra óptica y el poder de cómputo de los equipos activos han permitido una transmisión de información cada vez más rápida. Y por último, la dependencia de la infraestructura IT es cada vez mayor. La llegada de la nueva revolución industrial 4.0 ha permitido que muchos de los dispositivos eléctricos y electrónicos estén conectados a la nube, por lo que el sector IT gana más territorio en los procesos que tienen cierta automatización o que están en cambios de tecnología. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los racks? Esta respuesta la veremos en la siguiente diapositiva. Como observamos a continuación, el rack representa la columna vertebral de un data center, ya que asegura que los equipos que allí se instalen queden alojados de forma estable y segura. Además de que a través de los racks, las unidades de refrigeración, la distribución de potencia eléctrica, la conectividad y las comunicaciones para la operación a nivel de hardware queden en sus posiciones requeridas de forma segura, garantizando que no ocurran fallas asociadas a nivel de infraestructura física que puedan atentar con el buen funcionamiento del data center. Un error típico al dimensionar racks para redes y servidores lo podemos evidenciar en las siguientes imágenes. A la izquierda, por ejemplo, vemos un conjunto de racks de distintas dimensiones, probablemente sean de distintos fabricantes también, y que no cuentan con accesorios para una buena gestión de cableado. Esto generaría enormes pérdidas y costos asociados en el caso de ocurrir una falla o una interrupción en el sistema, ya que sería muy difícil la tarea de evidenciar de manera rápida una falla en este data center. También aumentaría el riesgo de interrupciones al momento de querer trabajar de manera directa sobre estos racks, una labor casi imposible de desarrollar por cómo están dispuestos los racks y el cableado. Por otro lado, vemos a la derecha cómo fueron escogidos
un tipo de rack que no son los más adecuados para alojar esta clase de equipamiento, ya que no cuentan con las profundidades requeridas y deja expuesto a los equipos en la sala. Esto podría traer una serie de consecuencias que también aumentarían el riesgo de interrupciones, como la acumulación de polvo dentro de los equipos, un bajo nivel de refrigeración dentro de la sala, una contaminación sonora también dentro de la sala e incluso que el peso de los equipos pudiera atentar con la integridad de este tipo de racks. Por lo que es muy importante que se tome el dimensionamiento de estas unidades de manera responsable para asegurar que nada de lo comentado en esta diapositiva ocurra. Tomemos estos 4 puntos como base para el criterio de selección de un rack: la funcionalidad, las propiedades físicas, los accesorios y la climatización. Con respecto a la funcionalidad, nos referimos a qué función esperamos que tenga el rack. Este sería para albergar servidores o se utilizaría para redes. Incluso podríamos hablar de un uso multipropósito. En definitiva, teniendo en cuenta la función que cumplirá, podemos determinar qué clase de equipamiento se va a instalar y con ello continuar estableciendo los criterios de selección. En cuanto a las propiedades físicas, hablamos del grado de protección, que dependerá del lugar de instalación, su capacidad de carga estática, que será tomada en cuenta al momento de cuantificar el peso total a instalar, y también con esa información técnica determinaríamos las dimensiones del rack. Hablamos del ancho, del alto y la profundidad. Finalmente, seleccionamos el color, que como vimos anteriormente, el color por defecto que viene en los armarios Rital es en RAL 7035, que es un gris claro. En el caso de requerir otra tonalidad, esta debe ser solicitada previamente a fábrica. Ya habiendo definido el rack y los equipos a instalar, seleccionamos los accesorios. En la distribución eléctrica, con una adecuada selección de las PDU. En la gestión de cableado, para un orden en la instalación interna del tablero. En la seguridad, se consideraría un sistema de control de acceso y en el monitoreo de variables ambientales para la medición de temperatura, humedad, detección de humo, detección de tubería rota, vibraciones o incluso detección de apertura de puerta. Y por último, pero no menos importante, tenemos la climatización, que también vendrá de la mano con el requerimiento de refrigeración que exigen los equipos activos, por lo que tendremos que definir qué tipo de unidades deseamos. Si solo requerimos de una climatización pasiva o un sistema de ventilación forzada, o si necesitaríamos instalar un equipo activo que nos provea un adecuado flujo de aire y una potencia adecuada para mantener el punto óptimo de temperatura en las unidades instaladas dentro del rack. Vemos entonces que el color de los racks juega un papel importante, siendo el blanco el que más contribuye al ahorro de la energía eléctrica. Esto es debido al efecto de la reflectancia de la luz entre las superficies blancas y negras. El blanco reflejará alrededor del 80% de esa luz, mientras que el negro reflejará alrededor del 5% de esa luz. Para dar un poco de perspectiva a esta diferencia, consideremos los requisitos de iluminación en el nuevo sistema de puntuación LEED, por lo que un manejo adecuado de este punto suma de manera significativa a la puntuación de este sistema. Además, que significaría de entrada una buena práctica al momento de dimensionar y gestionar los centros de datos. Y para finalizar, vamos a ejemplificar con este producto el dimensionamiento de un rack. Solo para efectos de la práctica vamos a utilizar un servidor marca HP modelo ProLiant DL325. Además, tomaremos los 4 puntos anteriores como base para el criterio de selección. Observemos que se desea dimensionar un rack para albergar 40 servidores, por lo que el punto de funcionalidad lo tendríamos resuelto. En las propiedades físicas debemos ir a las especificaciones técnicas de este producto y dejar en evidencia la cantidad de unidades rack y la profundidad por equipo. Observamos que este servidor consume una unidad rack y su profundidad es de 615 milímetros aproximadamente, por lo que podemos con un solo rack de 40 U instalar todos los servidores. La profundidad recomendaría tomar como mínimo 1000 milímetros para respetar los radios de curvaturas de los conductores de potencia e instalar las PDU en la parte dorsal. Y en cuanto al ancho, valdría la pena evaluar qué clase de equipo de refrigeración se desea implementar para seleccionar un ancho entre 600 u 800 milímetros. En cuanto al peso, tomaremos la máxima y la multiplicaremos por la cantidad de servidores, por lo que obtenemos un total de 600 kilogramos.
Seleccionando un rack de 40U marca Rita no tendríamos ningún inconveniente, y esto es debido a que la máxima capacidad de carga estática que puede soportar estos racks es hasta 1500 kilogramos cada uno. Para los accesorios, dimensionaremos la potencia. Tomaremos como criterio la potencia mínima como valor promedio de los equipos y nuevamente la multiplicaremos por la cantidad de servidores. Esto nos da un total de 20 kilovatios y con este valor dimensionamos las PDU y las protecciones asociadas a las mismas. Si deseáramos considerar la gestión de cableado, debemos tomar en cuenta la cantidad de cableado que repartiríamos entre los laterales y entre las filas para poder considerar dichos accesorios. Y en cuanto a la climatización, tendríamos varias cosas a considerar. 1. Nos indican el rango de temperatura, en la cual el equipo puede funcionar de forma óptima. Además, nos indican la potencia requerida por servidor. 2. Observamos también que nos indican que la máxima tasa de cambio de temperatura es de 20 grados Celsius hora. Esto quiere decir que no podemos tener variaciones de temperaturas mayores a lo indicado durante este periodo de tiempo, ya que el funcionamiento del equipo pudiera verse afectado, por lo que se deberá garantizar una potencia de refrigeración y un adecuado flujo de aire en todo momento. Este punto será profundizado en las charlas de fundamentos de climatización para el sector IT que veremos más adelante. Y como tercer punto, para calcular la potencia de refrigeración, tomaremos la mínima como criterio de diseño y la multiplicaremos por la cantidad de servidores, dándonos un total aproximado de 79.000 BTU, que serían unos 23 kilovatios. Con este valor y las características técnicas mencionadas, seleccionaríamos la unidad de climatización adecuada. Y bien, con esto finalizaríamos el curso número 1 de Fundamentos de Envolvente para la certificación de ventas técnicas IT. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en la siguiente charla. Muchísimas gracias por su atención.